esta tarde una presentación que habíamos programado tiempo atrás, en la cual Leonardo French, el autor del libro, estaba pues especialmente interesado y emocionado, y por razones de salud tuvimos que postergarla. Y en conversación con Claudia French, su viuda, que nos acompaña aquí adelante, y a quien agradezco su compromiso y su dedicación para que este evento tenga lugar, decidimos reponer la presentación en ausencia de Leonardo, como una forma de homenajearlo en memoria. Vamos a hacer una transmisión que vamos a grabar eh, por Zoom a varios colegas que se han conectado así, y la pondremos en YouTube el día de mañana, la propia presentación. Asimismo, todos los miembros de la asociación recibieron la convocatoria, y mañana les vamos a enviar la versión electrónica del libro a los compañeros que no pudieron asistir. Le quiero agradecer a nuestros presentadores esta tarde. Estos presentadores que felizmente no tienen nada que ver con la diplomacia, por lo tanto son entes bastante más libres, flexibles y peligrosos, porque todos provienen del periodismo. Por eso le pedí a Blanca Lilia, comisionada del Instituto de Acceso a la Información, que los moderase en la medida de lo posible, siendo que ella a su vez también es una periodista no puedo decir de viejo cuño porque pues, sería como incorrecto decir, de novel cuño, digamos, ¿no? Pero Blanca Lilia ha sido periodista, ha tenido puestos muy importantes, dirigió el canal del Congreso, comisionada del Instituto en Puebla de Acceso a la Información, funcionaria en Puebla sobre estos temas, presidenta comisionada del INAI hasta hace algunos meses, defensora a ultranza del INAI en las circunstancias en las que se ha vivido este sexenio, del cual conocemos casi todos los que estamos aquí también algunos de los efectos de esa gestión o de esta gestión. Y además fuimos compañeros de trabajo en Presidencia de la República hace algún rato, y aunque Lenny ya no estaba desde hace un tiempo ahí, pues de alguna manera parte de la estructura de lo que trabajábamos tiene que ver con los cimientos que Lenny contribuyó a poner para lo que en ese entonces era la Dirección de Comunicación Social de Presidencia. Ella presentará a los demás compañeros que están aquí, los tres amigos personales de Leonardo, colegas en algún momento, herederos, críticos, observadores, pero sobre todo amigos personales de Leonardo. Creo que tenemos un grupo espléndido para presentar la obra, y me gustaría que hacia el final, tal vez, si no hubiese preguntas, o en lugar de preguntas, seguramente varios de los presentes tendrán algunas circunstancias personales que sería de mucho aprecio que nos compartiesen de su propia vivencia y de la huella que dejó el embajador French en muchos de nosotros. Sin más, Blanca Lidia, te dejo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado David Nájera. La verdad me complace mucho estar en este espacio y agradezco la distinción, sobre todo, de acompañar a tan distinguidos diplomáticos, periodistas, personalidades, pero también grandes amigos. Y creo que hablar de Lenny, como cariñosamente se le conocía, sobra referirme a su amplia trayectoria y a las valiosas aportaciones que él dejó en su carrera como diplomático, pero también creando esta importante figura de la vocería, del papel que él tuvo en los distintos momentos de su carrera profesional, particularmente en las aportaciones para construir esa figura tan compleja como agregado de prensa, en momentos también difíciles para este país, pero no menos trascendentes. Por eso, sin más, yo quiero dar la palabra a quienes hoy comentarán la obra de quien fuera un gran embajador de México. Y en ese sentido, en primer lugar, yo quiero, si ustedes me permiten, presentar a Miguel Ángel Sánchez de Armas, un periodista reconocido que tuvo la fortuna de que las deidades astrales lo colocaran a la vera de Manuel Buendía, Gerardo Bueno, Emanuel Méndez, Palma, Adalberto Ríos y Leonardo French, por supuesto, en el crisol
de la inteligencia que fue el CONACYT y en los tiempos de la ciencia neoliberal. De esto hace ya medio siglo, 5 décadas durante las cuales la amistad de los antes mencionados ha enriquecido su trayectoria en el periodismo, la literatura, la historiografía y el magisterio. Hoy se presenta ante ustedes en esta tarde también, que es un gratísimo encuentro que nos permite no solo conocer y reconocer el testimonio de Leonardo French, sino también aquellas experiencias que sin duda hoy cobran mayor vigencia. Le agradezco su participación y su presencia a Miguel Ángel Sánchez de Armas, quien tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es verdaderamente un momento lleno de nostalgia por una parte, pero por otra parte lleno de alegría porque a Leonardo lo conocí hace 50 años o quizá un poco más. Yo era muy joven, Leonardo no tanto, en CONACYT, en el 71, 72, 73, por allá en el año Cañacero, pues. Y durante todos esos años nunca nos dejamos de ver, nunca nos dejamos de frecuentar, siempre estuvimos en contacto y tengo, bueno, gratísimos recuerdos de él. Pensaba echarme un rollo a capelo, pero eso es peligroso porque una vez que uno toma el micrófono no lo suelta y 2 horas podrían ser pocos para hablar del recuerdo de Lenny. Así que voy a leer un par de cuartillas que están tomadas del prólogo que Lenny me pidió que hiciera para su libro, cuando después de 37 años, 2 meses, 15 días, 6 horas y 32 minutos, finalmente se decidió hacer un libro, mismo que venía platicando desde que lo conocí. Yo le decía, oye, has vivido tantas cosas, has visto tanto, ¿es posible que no hayas puesto todo esto en un libro? Y siempre me decía, no ha llegado el momento. Hasta que un día llegó el momento. Lástima que el momento también le ganó a él, pero aquí tenemos el libro, por fortuna, como recuerdo de Leonardo. Así que voy a leer, con el permiso de ustedes. Leonardo French, Lenny para los cuates, fue un jubilado sin júbilo. Algunos de ustedes sabrán esa anécdota, que en su ocaso habitó una morada de ensueño en Cuernavaca, entre bugambilias y palmas tropicales, visitado por sus recuerdos, rodeado de amigos y frecuentes visitas a la buena mesa. Una encarnación de la paz interna y el laissez-faire espiritual. Pero cuando lo conocí hace ya más de medio siglo, era un hiperactivo funcionario del verdadero CONACYT que hablaba a 1000 por hora, brincaba como chapulín de idea en idea y nomás no podía estar 10 segundos quieto, como jumil en comal. Y como si esto no fuera poco, padecía del síndrome del censor, pero no se alarmen, porque debo precisar que este síndrome fue en su versión benévola, que se traduce en el apotegma: dadme un lápiz y corregiría a Cervantes. Ese era Lenny. Debo decir que nunca permití a Lenny revisar alguno de mis escritos, aunque esto nos llevó en más de una oportunidad a duelos al estilo de los maoríes neozelandeses. La plática lo dominaba. En nuestro segundo o tercer encuentro, cuando pude intercalar algunas frases en la conversación, descubrí que Lenny era ingeniero civil. Válgame Dios, pensé, igualito que Vicente Leñero, otro fugitivo del teodolito, de la regla de cálculo, de la plomada, del atortolador y de las escuadras, exiliado a la República de las Letras después del estrepitoso derrumbe de su primera banqueta. Le disparé la pregunta con la falta de tacto de mis 20 y tantos años. Me barrió con su mirada bicolor. Sí saben que Lenny tenía una mirada bicolor, ¿verdad? Con su mirada bicolor, y comenzó una larga y detallada disquisición sobre la imposibilidad física
de que una banqueta se derrumbara, aunque nada acerca de su vocación ingenieril. Ahí tuve la certeza de que seríamos amigos. La verdad es que no sé si Lenny alguna vez fue un buen ingeniero. One moment, please. Lo que me consta es que durante más de medio siglo fue un extraordinario amigo con el que compartí momentos inolvidables. Cuando partió a Washington como el primer vocero institucional de nuestra más sensible representación diplomática, me invitó a participar en aquella aventura, aunque esto no se concretó por razones que hoy no voy a exponer aquí, pero creo que el Pepe está al tanto de ellas. En el centenario del natalicio de su tío Andrés y Duarte, me pidió acompañarlo en la reseña de esa formidable personalidad, tanto en Bellas Artes como en Villahermosa, y en memoria del ilustre chocamos vasos una y otra vez. Durante años nos encontramos en el mismo día del mes, en el mismo mesón, y pedimos los mismos platillos, y claro, las mismas bebidas. Al conocerlo, Lenny transmitía una sensación de complejidad, tanto por su cultura ciclópea, como por una mente cuyas ideas volaban cual colibrís en busca de néctar en un enorme jardín. Ya entrado en su amistad, uno se preguntaba si Lenny era una persona o una comunidad. Ingeniero, funcionario, diplomático, orfebre del idioma, incambucino de las palabras, como propusiera Edmundo Valadez, otro queridísimo amigo nuestro. Este sentir comunitario se refleja en las páginas del libro que hoy comentamos. ¿Es una memoria? Sí y no. ¿Es un testimonio profesional? Sí y no. ¿Es un legado para sus amigos y para su familia? Igual. ¿Qué pasa con la literatura testimonial? ¿Con las cuartillas del recuerdo? Casi todos tenemos algo que decir de nuestro pasado, aunque algunos pobres apenas si se dan cuenta de que viven en el presente. Mi percepción es que son muy pocos quienes tienen la fortaleza para compartir recuerdos, porque a la mayoría nos da pena y nos asusta exhibirnos al mundo. Pero quienes sí se atreven, cual fue el caso de Lenny, nada más y nada menos que iluminan nuestras vidas. Yo me quedo con los recuerdos de Leonardo. Vas a recorrer el índice de memorias del andante para confirmarlo. Sabrosos títulos como de corrupción, corruptores y corruptelas, madrística, madrología, maternograma, el macartismo otra vez, o el narcisista incomprendido, dedicado con amor a ya saben quién. Se toman de la mano con episodios de cómo algunos compatriotas fueron salvados de la pena de muerte en Yanquilandia, o los tropiezos y deslices burocráticos de la política exterior que alguna vez fuera ejemplar en el continente y en el mundo. O el retrato de personajes que le fueron caros, como Gustavo Petriccioli y el llorado Pancho Liguori, que tanto enseñó a muchas generaciones, en las que me incluyo, dentro y fuera del aula, y que fue, además de epigramiste extraordinaire, el verdadero progenitor de la célebre Cofradía de los Nibelungos, mérito que ni el propio Lenny recordó, quizá por ser demasiado joven. Tuve la pretensión de analizar el artículo por artículo esas memorias y entrar a la geografía de la intriga diplomática o el análisis político del trato que todavía nuestros representantes deben enfrentar de gringos que nos ven como si James Polk siguiera vivito y coleando. Pero esto mermaría el disfrute de los lectores del libro de mi querido amigo. Así que me he de limitar a recomendar su lectura, en particular a los jóvenes que han puesto el ojo en una carrera que los puede llevar desde luego a las grandes metrópolis y a los centros de renombre cultural, pero también a zonas de conflicto y sufrimiento, para ahí mantener en alto el estandarte de uno de los principios que nos han distinguido a lo largo de nuestra historia, pues en estas páginas habrán de encontrar sabios y sólidos consejos. Espero que en la sesión de preguntas y respuestas podamos compartir algunas otras anécdotas, pero por el momento es todo. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente es una delicia leer ese prólogo, pero escuchar de viva voz de parte de Miguel Ángel estos rasgos característicos de la personalidad de alguien tan querido, tan reconocido y que sin duda a través de este testimonio hoy pues nos permite recuperar no solamente aquellas experiencias que él vivió, aquellos testimonios, sino también entender mejor hoy cómo esa figura de la vocería se convierte en un tema central también para lograr comprender mejor aquello que está pasando en nuestras relaciones exteriores, en las tareas del Estado mexicano y particularmente como un país como los Estados Unidos de Norteamérica. De ahí la relevancia que tiene poder escuchar ahora a don José Carreño, un muy destacado periodista con muchos años de experiencia desde columnista, coordinador de distintas secciones en el periódico Excelsior, subdirector de opinión en el Universal, corresponsal en Washington también, director internacional de la agencia de la extinta Notimex, Premio Nacional de Periodistas académico, en fin, creo que nos faltaría tiempo también para destacar la larga carrera que ha tenido José Carreño y en ese sentido yo planteo también esta pregunta que me parece que es relevante. De esta aportación que nos hace nuestro autor, a quien también hoy queremos homenajear con la presentación de su libro, ¿qué de aquello que se ha vertido en su testimonio, en sus experiencias, puede ser retomado como vigente y puede ser utilizado para comprender mejor la política exterior mexicana? Tiene la palabra don José Carreño Figueras. Gracias. Y a riesgo de responder una pregunta que afortunadamente creo que ya no existe, el tema real es que primero déjenme agradecer a la Asociación del Servicio Exterior, déjenme saludar a la señora French, déjenme expresar mi reconocimiento por un lado a David, a Nájera, déjenme expresarle mi afecto a mi viejo amigo Miguel Ángel Sánchez de Armas y a mi menos viejo amigo Toño Caranza, que es menos viejo que todos. Y por supuesto al centro de la reunión, el embajador Leonardo French y Duarte y su obra, pues infortunadamente puede decirse que póstuma, Las Memorias de un Andante, una literal conexión de anécdotas personales y experiencias en andanzas en el cuerpo diplomático mexicano, desde las trincheras de consulados y su defensa de los migrantes mexicanos hasta los quehaceres y queveres en los pasillos del poder en Washington, D.C. y en Ciudad de México, por cierto, de pasadita. Son décadas de experiencia que se dicen fácil y que en el caso del libro se transforman en breves artículos que se leen con rapidez y orden. Pueden verse en uno o de uno en uno o como un todo, sea la unidad o el conjunto. La lectura amonta a poner bajo perspectiva una faceta u otra del servicio diplomático, desde sus inevitables rostros burocráticos en su sede nacional a los contactos con autoridades locales de otros países, ignorantes del quehacer y las reglas de la diplomacia. Y en este caso estoy hablando de Estados Unidos muy directamente. Yo quisiera, sin embargo, llamar la atención de ustedes sobre las partes en que Leonardo se refiere a su quehacer como agregado de prensa en Washington. Me tocó vivir de cerca algunas de ellas y me tocó ver cómo Leonardo a veces ponía su puesto en juego para hacer pronunciamientos que luego eran referendados como política por la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque eran lo único posible, lo único realista que podía hacerse. Leonardo fue un pionero. Hasta su llegada, la Embajada de México en Washington tenía la oficina de prensa como un puesto menor encargado a la agregaduría cultural y sin mayor pretensión que distribuir el ocasional comunicado de prensa, un contacto más o menos formal con los pocos medios mexicanos representados ahí y a veces con los medios estadounidenses. La verdad,
No sé si algunas de las declaraciones hechas por Leonardo en su momento fueron planeadas de antemano o no. Quisiera pensar lo primero, y en algunos casos es posible que así haya sido. Pero la verdad sea dicha, todavía eran las épocas en que, al decir de funcionarios de la embajada, algunos textos de los periódicos estadounidenses eran enviados cifrados por fax a Ciudad de México. Leonardo tenía una amarga pero muy ilustrativa observación. Soy el vocero de una embajada muda, pero al mismo tiempo luchó para enfrentarla y la realidad llevó a cambios. Fueron los tiempos de la secuela del asesinato de Enrique Camarena y el terremoto del 85. Fueron los tiempos en que México comenzaba el penoso camino a la recuperación tras la crisis económica del 82 y no sabíamos que aún habríamos de vivir el anno horribilis de 1994, iniciado con el conflicto zapatista, el asesinato zapatista y la crisis económica de enero de 95. Y la carrera de Leonardo y su relación con los medios desde la trinchera diplomática continuó, como atestigua el propio autor en textos acerca de sus experiencias de cónsul general en Chicago y Denver. Sus recuerdos, experiencias, vivencias, muchos servirán a los actuales representantes mexicanos, incluso aquellos que creen que basta la bendición presidencial para hacerse diplomáticos, pero no es momento de criticar, solo de recomendar si es que se aceptan sugestiones. Por lo demás, me considero, si se me permite, un amigo y admirador de Lenin. Pocas veces he estado en un contacto con personas de una cultura tan amplia, casi enciclopédica, y una capacidad tan formidable para expresarla. Porque hay que decirlo, Leonardo tenía el don de la palabra, y la palabra, y la palabra, y la palabra. Pero a diferencia de muchos que sueltan largos soliloquios, no era un charlatán, y el libro lo refleja. Era un gran charlista, uno capaz de empezar una frase, abrir un paréntesis, abrir un corchete, una llave, y luego iniciar un entreguiones para luego irlo cerrando uno por uno sin perder el hilo de la conversación. Y ese era Leonardo French, ese era mi amigo y ese era un gran señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don José Carreño, retratando también ese perfil de alguien inolvidable que nos deja esa huella y esa aportación, no solamente para el servicio exterior mexicano, para la figura del agregado de prensa, sino también para cualquier mexicano o mexicana que tratamos de entender o buscamos saber la forma en que se desarrollan esas grandes decisiones en las relaciones diplomáticas de este país. Y a ello quiero llegar a la presentación de Antonio Carranza, quien precisamente durante 5 años fue parte de la concepción y ejecución de tareas sustantivas en materia de comunicación para la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Es una de las grandes aportaciones en este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde Toño, cariñosamente como le decimos amigos, pues también jugó un rol fundamental. Hoy preside OCA Reputación, esta consultoría que construye, protege y naturalmente restaura reputación de empresas y de organizaciones con más de 30 años de experiencia en comunicación, con tareas también sustantivas como vocero para medios internacionales en la Presidencia de la República, con el doctor Ernesto Cedillo y consejero de prensa en las embajadas de México en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, adicionalmente agrego su reciente participación en el sector privado, solo por 15 años, ¿no? En Walmart México, en vitro, y llevando a cabo tareas de comunicación corporativa muy exitosas. Así que, Toño, tienes la palabra y muchas gracias también por participar. Mil gracias, Blanca Lilia. Hoy es un placer estar aquí con Miguel Ángel, con Pepe, que son buenos amigos. Señora French, encantado de tenerla y gracias a David por la invitación y estar aquí en la sede de la SEM. Es siempre un privilegio. Pensando en el evento y
en lo que Pepe y Miguel Ángel dirían, siendo tan cercanos a el ingeniero French, me puse a buscar cosas y creo que hay también un homenaje de un muy amigo de Leonardo que no pudo venir hoy, pero que creo que podemos escuchar. Así que le voy a pedir a Norma, a ver si se escucha bien el sonido, que nos ponga este audio. En los muchísimos años del programa, en esa tosuda necedad patológica de Sopa de Letras, conocí a muchos y muy importantes amigos. Me parece que estoy viendo la primera vez en que por algún accidente, o por, no accidente, por alguna circunstancia, yo llevaba viajes turísticos por los seguidores del programa. Y entonces uno de esos viajes en el pasillo, me acuerdo que un joven con lentes y con pinta de intelectual me platicaba y me decía que había sido de los niños catedráticos. Ese joven entonces, y ahora también joven, pero muy maduro, igual que yo, no tanto como yo, claro, ese joven se convirtió andando el tiempo en el embajador Leonardo French. Leonardo, mucho gusto saludarte. Querido Jorge, aquí estamos, encantado de saludarte. Bueno, muy bien. Entonces Leonardo llegó al programa Sopa de Letras, sabía mucho, propietario de una memoria privilegiada, de una cultura muy sólida, relacionado con la biblioteca, me parece que de Relaciones Exteriores, donde comenzó a hacer una carrera, supongo que desde abajo hasta llegar a ser embajador en diferentes lugares de México. ¿No es cierto, mi querido Leonardo? Así fue, querido Jorge. Terminé mi carrera, de hecho, después de haber sido cónsul general de México en Denver, cónsul general de México en Chicago, y finalicé siendo director general del entonces llamado Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, hoy llamado Instituto de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy bien, algo tenías que ver, inclusive conservo con cariño el libro que arreglaste, que son dichos y dicharachos y proverbios en latín, y que estaba deshecho por viejo, y que tú lo arreglaste a tu departamento. ¿Qué tenías que ver en eso? Bueno, yo era director de bibliotecas en la Dirección General de Archivo, Biblioteca y Publicaciones de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ahí teníamos unos maravillosos restauradores, uno de los cuales se ofreció para completamente, como iniciativa de él, arreglar un libro de dicharachos, latín y demás, que creo que lo dejó realmente una obra maestra. Extraordinario, que conservo y tengo en mi escritorio banderilla y que veo de vez en cuando. Bueno, y en este capítulo, en donde es un caballo cuya perdón, es de 2013, unos meses antes que Jorge Saldaña falleciera. Obviamente se escucha un poco distorsionada la voz porque le pusimos un poco de velocidad, pero él habla de todos los sinónimos de madre a los que te referías en el prólogo, Miguel Ángel, en donde hace toda una descripción de las cosas en las que podemos usar los mexicanos el término de madre para tan diversas expresiones. Y una de las cosas a las que se refería Jorge Saldaña era esta capacidad de Leonardo de a la primera palabra quizás darnos una charla sobre el origen de las palabras, una anécdota que detonara una evocación. Y les quiero poner un audio pequeño sobre que les va a dar una idea de a qué se refería Saldaña con esto de su capacidad, de su preparación, de su gran conocimiento y cultura. De la Comisión para la Defensa del Idioma Español, Sopa de Letras. Gracias. Adelante, Leonardo, ¿qué se nos quedó la semana pasada? Algunas palabras, efectivamente. Acanea. Acanea significa jaca de dos cuerpos. Ahora bien, mucha gente se preguntará qué es jaca. Es un caballo cuya alzada no llega a 7/4 o a unos 60 metros de alto. Jaca de dos cuerpos es la que, aproximándose a las 7/4, aunque sin alcanzarlas, es por su robustez y buenas proporciones capaz del mismo servicio que el caballo de alzada. El origen es del holandés hakenai, de jaque caballo, y nei o nai pequeño. Grial o graal, que también el origen quedó pendiente, como dijo Ernesto de la Peña con todo tino, es el vaso o plato místico que en los libros de caballería se supone haber servido para la institución del sacramento eucarístico, o sea, una especie diferenciada del cáliz que conocemos hoy en día. Procede del bajo latín gradalis, a su vez del alto latín cráter, que significa vaso o copa grande, y a su vez del griego crátera, con idéntico significado.
Albarda, se habló de albarda sobre aparejo y surgió la duda. Albarda es la pieza principal del aparejo de las caballerías de carga, que se compone de 2 especies de almohadas rellenas de paja y unidas por la parte que cae sobre el lomo del animal. Procede del árabe de albardá y del persa barzaga, con el mismo significado. Y por último, mancerina. Roberto Villaseñor me hizo el favor de encontrar su origen. Es el plato de porcelana o de cerámica poblana que lleva en el centro un hueco con arandelas sobre el que se coloca el pocillo o la jícara para el chocolate, con el objeto de que no se derrame el contenido de esta jícara cuando se bate con el molinillo. Se le llamó así porque fue un invento del virrey don Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, y que después fue virrey de Perú a mediados del siglo XVII. Esa es la mancerina. Y él fue todo, Jorge. Bueno, ahí tienen a Lenny. Ese era Lenny, ¿verdad? En Sopa de Letras. Este es un programa de 1982. Eso quiere decir que 2 años después él estaba viajando a Washington como ministro de prensa. Y así como lo ven, si ustedes regresan a su casa hoy y le platican a su familia que ya se enteraron de qué significa acanea, grial, albarda o una mancerina, es porque estuvieron con Lenny French, sin duda. No habría otra forma. Te faltan las inmoralejas. Te faltan las inmoralejas. Déjalo así. Bueno, yo quisiera regresar un poquito a la parte de Lenny como funcionario, porque creo que lo que describe este Pepe con respecto a Washington es algo que debió haber sido muy frustrante. Ser vocero de una embajada muda y ser el primer ministro de prensa y no tener realmente la posibilidad de hablar con la libertad. Imagínense ustedes a Lenny French mudo. O sea, no es posible, ¿no? Pero esa era la política de la embajada, esa era la política que tenía él que seguir, ni modo. Seguramente por abajo, de una manera soterrada, él hacía un gran trabajo para ir tejiendo esas relaciones que eran valiosas para México. Pero yo pensaría que vivió también lo opuesto, que tuvimos en Lenny French al mejor vocero de México en el momento en el que México gritaba por atraer la atención del mundo. Que el hecho de que él hubiera regresado a fines de 1989 a la oficina del presidente Salinas de Gortari y se convirtiera en el promotor entre la prensa extranjera de México y de lo que se venía adelante, porque prácticamente 2 meses después de que Lenny llegó a México, se filtró al Wall Street Journal, en ese artículo de Peter Truel, que México y Estados Unidos estaban negociando un tratado de libre comercio. Y eso cambió absolutamente todo para México y para Lenny. Lo que Lenny había vivido en Washington, de leer a la gente que escribía sobre México en México, en las páginas del New York Times o del Wall Street Journal o del Washington Post, etcétera, se convirtió en un gran activo para él, porque regresó a México a tratar con esa gente. Sabía cómo escribían, sabía cómo pensaban, sabía cuál era el marco conceptual con el que juzgaban a México. Y creo que tuvimos en Lenny como país a un hombre capaz de explicar México a una gran cantidad de ignorantes que se volcaron a nuestro país para entender qué iba a pasar con el Tratado de Libre Comercio. Si ustedes ven lo que pasó entre 90 y 93, en que Lenny estuvo en ese cargo, 90-92, pues se vinieron a México corresponsales de todo tipo de medios. Había gente del Times-Picayune de Nueva Orleans, había gente de, obviamente, del San Diego Union y muchas ciudades que uno entendería que eran normales, que tuvieran interés en México, pero no necesariamente. Había gente de medios de Ohio, de Michigan,
que por la importancia del Tratado de Libre Comercio y la apertura del sector automotriz, pues era necesario conocer a México. Y ahí estaba Leni, con esta capacidad de explicar las cosas, con esta capacidad de poner en contexto las transformaciones, con esa capacidad de darle forma a movimientos, a corrientes, a hechos y darles estructura. Y creo que eso es algo que fue una gran ventaja. Cuando yo regresé de Canadá y heredé la estructura de Leni en presidencia, que él inicia, porque había existido antes en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid un área internacional de comunicación social, pero era muy pequeña. Realmente con Leni explotó y creció y se convirtió sin duda en una herramienta muy importante para explicar México al mundo. Y creo que en ese sentido le debemos mucho a Leni por esa capacidad y por todo lo que hizo, obviamente, antes y después. Pero lo que a mí me tocó vivir y lo que pude constatar del gran trabajo que él hacía estaba ligado a esa gran capacidad que tenía de interpretar, de enseñar, de educar a quien escribía sobre México para los medios internacionales. Y otra cosa que, digo, el libro es interesantísimo, es muy divertido, uno lo lee, uno lo lee y escucha a Leni French. Claro que yo leo mucho más despacio de lo que él hablaba, entonces se entiende mejor, pero hay detalles de su vida diplomática, detalles de su vida en Cuernavaca, la capacidad que tenía de reírse de sí mismo también era extraordinaria y ustedes lo van a ver en el libro. Quizás la parte con la que yo quisiera cerrar es que era un hombre muy institucional, era un hombre creativo, era un hombre que obviamente trataba de ampliar los márgenes en los que él operaba, pero siempre fue un gran miembro del Servicio Exterior mexicano, un hombre que quería mucho a México y que quería mucho a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ustedes escuchan cómo se refería a ella. Y también quería a la SEM. Y hay un capítulo dedicado a la SEM en una parte donde habla del periodo de Jorge Castañeda. Y me llamó mucho la atención el último párrafo. Y creo que quisiera con eso cerrar, porque creo que en este lugar ese párrafo tenemos que leerlo. Dice: difícil labor le espera a todos los miembros del sacudido SEM. Si todos ellos se suman a las gestiones de la mesa directiva de la ASEM y aportan ideas propositivas con opciones de solución para los problemas descritos, todos saldrán ganando. Así era Leni, era un hombre que construía, era un hombre que hacía alianzas, que veía más allá y que siempre ponía el bien de México, el bien de la Secretaría, el bien de sus causas por encima del propio, aunque muchas veces coincidían y en eso siempre se encargó de no tener ese tipo de conflictos. Ha sido un placer, mil gracias y es muy grato recordar al ingeniero French esta noche. Muchas gracias, Toño. Sin duda, los 37 años que dedicó al servicio público y 20 a los medios de comunicación del embajador Leonardo French, y que hoy está más vivo que nunca y está más presente una vez que hemos escuchado su voz, que nos emociona, que nos permite pues no solamente recordar la palabra, el lenguaje, la forma en que él contribuyó a construir esto que hoy podemos denominar como la comunicación social diplomática, donde sentó las bases y donde dejó abierto ese canal de comunicación que siempre tiene que existir
entre el servidor público y la gente, y particularmente más entre aquellos que hoy tienen esa honrosa labor de representar a México en el exterior. Yo quiero simplemente decirles que hoy como comisionada del INAI, pues advierto la relevancia que existe también entre esas funciones de la vocería, de los agregados de prensa, para poner la información a disposición de la gente, para lograr mantener ese canal abierto de diálogo, de comunicación, de entendimiento sobre las funciones que realiza el Estado mexicano. Y esa fue una de las grandes aportaciones, entre muchas otras, que nos deja nuestro querido Lenin a unos meses de su partida. Quiero agradecer especialmente a nuestro embajador David Nájera por la función que ha hecho y este momento también significativo, lleno de emoción, de sensibilidad. A la señora French, mucho gusto también en conocerla. Y bueno, pues yo dejaría mi participación hasta aquí porque sé que ahora habrá oportunidad de poder, si el tiempo lo permite, nuestro embajador David Nájera, escuchar algunos testimonios o comentarios. Muchísimas gracias. Yo esperaría que tú sigas conduciendo el debate, los comentarios, las ideas. Solo quería agregar que digamos, la labor de Lenny, que se refleja muy bien en el párrafo que Toño leyó, es un espíritu para la propia asociación, pero es un claro reflejo de él. Una persona que, aunque no lo conociera, siempre estaba dispuesto a ayudar al prójimo. Y yo creo que esa capacidad de esgrimista verbal, ¿no?, que llevó también a su función como vocero, fue también una lección, porque nosotros, creo, ¿no?, como voceros nosotros y en el diálogo con los periodistas, yo creo que nunca pensamos en pelearnos con los periodistas, pero sí debatir con los periodistas, sí esgrimir con los periodistas. Y hoy que es tan silencioso nuestro gobierno, pareciera que es porque antes había ataques a México, entonces había que defender a México, pero era el viejo régimen al que salían a defender, entonces sus voceros eran voceros defensores de un régimen. No, no era el caso. Éramos claramente voceros del Estado mexicano, como lo es todo diplomático en cualquiera de sus funciones. Una cosa es que alguien tenga el título formal de vocero, pero a todos los diplomáticos les toca en el exterior debatir en la defensa, en la representación, en la explicación de lo que somos como nación, como Estado al que representamos. Entonces, el hecho de que hoy tengamos tan pocas acciones o solo tengamos un vocero nacional, ¿no? No significa que tengamos ni este debate de las ideas, ni esta presentación de los contenidos, ni un acceso a la información en un sentido amplio, ¿no? Porque este debate en el que estábamos nosotros, que teníamos que debatir con Pepe en Washington, ¿no?, obligaba a proveer información. O sea, nuestro rival, con quien estábamos en este enconado debate, no ignoraba, es más, sabía mucho más que nosotros, o posiblemente tenía más información porque tenía más fuentes. Si nosotros como diplomáticos mentimos, perdemos. Tenemos que debatir con nuestros argumentos, con nuestros principios, etcétera, ¿no? Y yo creo que esa sí es una enseñanza de Leonardo, porque me parece que ese espíritu lo extendió a toda esta primera generación que hubo de voceros en tu tiempo, ¿no? Todos ustedes en Washington y en las diversas oficinas donde se fueron estableciendo vocerías. Ese era el espíritu que venía desde México, desde la instrucción central, digamos. No creo que jamás haya habido una instrucción de vaya usted y miente, ¿no?, y oculte la verdad. Si no es, esto es lo que pasó, salga usted a presentarlo de tal forma que no salgamos derrotados. Creo que eso era. Yo creo que hay varios comentarios y yo te dejo a que tú conduzcas. Ah, sí, yo llevo el micrófono. Yo voy a distribuir el micrófono. Muchas gracias. Yo soy el embajador Jorge Álvarez Fuentes. Feliz de estar esta tarde en este homenaje para Lenny French. Yo tuve la fortuna de ser el sucesor en 2 ocasiones de Lenny.
Yo lo sucedí en la subdirección de bibliotecas en el acervo histórico diplomático y fui el que sucedió a Leni en la presidencia de la asociación. Pero yo me quiero referir a algo que quizás es muy poco conocido y que fue una de esas iniciativas únicas, geniales, diría yo, de Leni. Leni había tenido, por supuesto, la experiencia de haber sido cónsul en Denver y en Chicago, pero fue, y hay que subrayarlo, el gran pionero y visionario del programa de comunidades de mexicanos en el exterior. Ya se señalaba aquí hace un momento, antecedente del hoy IME. Leonardo French viene en un momento y conversa con la secretaria de Rosario Green. Yo había regresado a mi alma mater, al acervo histórico diplomático, en donde sucedía Toño, precisamente, y la secretaria me dice, Jorge, Leni tiene una idea que hay que poner en acción. La idea era simple y llanamente, pero compleja, ir a la Academia de la Patrulla Fronteriza a Glencoe, Georgia, a sensibilizar a los profesores de la academia y a influir en lo que era la doctrina y la concepción justamente de la patrulla fronteriza. Leonardo tenía quizás una de las comprensiones más interesantes, más lúcidas de cuál era la realidad de nuestras comunidades en los Estados Unidos y de la migración. Y fue un programa que se llevó a cabo durante 6 semanas de manera muy discreta, en donde comunicadores, académicos, jóvenes, fuimos a Glencoe, Georgia, a hacer algunas pequeñas presentaciones, pero no pensadas como un programa académico, sino como un programa de comunicación. Leonardo tenía esa extraordinaria capacidad de hacer que las cosas pasaran. Es un homenaje a ti, Leni, que nos has dejado a todos una huella imborrable. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Jorge Álvarez. La verdad es que, en efecto, ya lo decía también nuestro querido David, no solamente estamos hablando del personaje que en este libro nos da su testimonio, sino también de aquella persona, de aquel ser humano con ese don de gentes que estuvo siempre en esa disposición de ayudar, de construir una relación virtuosa y también de, creo yo, invariablemente buscar la forma del cómo sí efectivamente sucedieran las cosas, del cómo sí informar, del cómo sí generar aquello que pudiera beneficiar, reitero, en la actuación de los mexicanos en el exterior a nuestro país. Muchas gracias por su participación, por su testimonio, señor embajador. No lo sé si alguien más quisiera comentar acerca de este importante texto que hoy se presenta. ¿Alguien más que quiera preguntar con nuestros distinguidísimos invitados? Alberto, por favor, gracias. Gracias, buenas noches. Soy el ministro Alberto Bernal, también aquí de la SEM. Yo más que una referencia del embajador French en el servicio, yo quiero platicar un poco del personaje que aparecía los sábados en el programa de Jorge Saldaña. Yo era muy joven entonces, no peinaba estas canas que ahorita traigo, pero bueno. Era interesante, digo, el programa era muy complejo, el de Sábados con Saldaña, largo, por supuesto, en un canal en el que no mucha gente veía, que era el canal 13. Y sin embargo, llegar al Sábados con Saldaña, y tengo la parte artística y todo esto, pero llegar a la parte de sopa de letras era lo interesante, porque efectivamente venía el preámbulo que daba Jorge Saldaña y después cada uno de los participantes pues aportaba lo que le correspondía. Pero cuando llegaba el embajador French, que yo no sabía que era embajador, era simplemente Leonardo French, entre los que estaban ahí presentes, ¿no? Y efectivamente, como escuchamos en el audio, su capacidad de conocimiento en cuanto al idioma, las palabras, era impresionante, era absolutamente impresionante, pero sobre todo también amena. O sea, no era un académico que perdónenme que lo diga así, que lo durmiera a uno con un discurso largo pero largo.
grandilocuente, no, era sumamente amable, sumamente sencillo al expresar, pensando a quién le estaba hablando, no solamente a los que estaban en la mesa, que eran gente muy, muy culta, sino a la gente que estaba detrás de la cámara, gente de la vida diaria que pues se detenían un momentito en la mañana mientras, no sé, se preparaban para salir a pasear o lo que fuera, y veían esa parte del programa, y como yo jóvenes, que en un momento dado, pues estábamos imbuidos en otras cosas, pero parábamos un momentito a escuchar esa sección, y era delicioso, delicioso poder escuchar al embajador French con esa sencillez, con esa naturalidad, cómo expresaba los significados de las palabras, sus orígenes, etcétera. Es algo que impresiona. Y digo, ya después que entré yo al servicio, era legendario escuchar del embajador French en los pasillos de la Secretaría o alguna vez cruzárselo en algún evento, lo que sea, y decir, ah, este era el señor que salía con Saldaña, mira. Entonces, fue un conocer dos diferentes versiones de la misma persona, pero las dos sin duda alguna extraordinarias. Y como digo, la presencia, y lo han dicho ustedes y lo han dicho algunos más aquí, la imagen del embajador Leonardo French en la Secretaría ha sido invaluable e imborrable, por supuesto, y es algo que pues las generaciones que nos ha tocado saber de él en diferentes momentos de su carrera, de su trayectoria, pues vamos a atesorar enormemente. Muchas gracias. Solo un breve comentario, porque en ese episodio, no hay muchos episodios que yo haya encontrado en YouTube cuando me puse a buscar, pero en este que ustedes escucharon, el embajador French habla de su apellido, que no es un apellido común, es un apellido con doble F. Y entonces yo siempre dije, bueno, pues ha de ser French, pero pues está mal escrito, o llegaron a México y hubo alguna cosa. Y no, él habla en el propio programa de que su apellido es de origen del país de Gales y que es muy común en el país de Gales tener palabras, y en este caso también apellidos, con una doble consonante. E incluso en ese programa habla él junto con con otro de los participantes, con De la Peña, me parece que es, sobre cómo pocas palabras conocemos nosotros del idioma del país de Gales con esas dobles consonantes, que la única otra que ellos recordaban es Lloyd, la aseguradora de navieras, ¿no? Es también un nombre del país de Gales y es una doble L, y luego se ponen a pronunciarla de una forma que uno dice, no, sí, ¿de dónde sacaron ese sonido de algo que nosotros habríamos pronunciado de manera diferente? Pero creo que Alberto tiene razón, no hay, y lo comentaba, no hay encuentro con Lenny French que no nos deje algo, que no tuviera un aprendizaje, ¿no? Que no nos dejara retar a decir, wow, eso no lo sabía o no me lo hubiera imaginado antes. Solamente me gustaría recordar, no una anécdota, sino un hecho real de los problemas que enfrentaba Lenin en su momento. El embajador en Washington era un hombre muy distinguido, un economista de primera, don Jorge Espinosa de los Reyes, un hombre muy cercano al presidente de la Madrid, y como el presidente de la Madrid también le gustaba un perfil muy bajo, muy bajo. Esos contactos, incluso con la prensa, eran literalmente en comidas personales en el club de la calle F, que era su club predilecto, y eran así de one on one. Pero el punto aquí es, el día del terremoto de septiembre del 85 en México, las comunicaciones quedaron literalmente interrumpidas, luego descubrimos que había una sola línea funcional entre Ciudad de México y Washington DC. Todo se hacía, toda la información que llega a ver a base de radiocomunicación, de radiooperadores, era un desastre. El Departamento de Estado llamó a don Jorge y le preguntaron directamente qué necesita. Y don Jorge, que al parecer no tenía instrucciones, pues recurrió a la
al viejo a punto mexicano, nada. Salió del Departamento de Estado y había prácticamente 100 periodistas esperándolo a la salida del Departamento de Estado, en aquel portal que tú conoces, y batería de micrófonos. ¿Qué necesita? Nada. Al día siguiente, Lenny tuvo que salir en un programa de entrevistas de la CNN para decir, sí necesitamos. Y ese era Lenny French. Él dio la cara, no el embajador. Bien que me caía don Jorge Espinosa de los Reyes, él no dio la cara, no se desdijo. Lenny fue el que tuvo que dar la cara. Hay una anécdota también en el libro muy interesante. Les comparto brevemente. Cuando yo estaba en Washington, un día le pregunté al embajador Petricholi cuál había sido el puesto más retador que había tenido en su vida. Y con ese historial, pues uno podría haberse imaginado cualquier cosa, habiendo sido secretario de Hacienda en momentos difíciles. Y él dijo, gran comisario del fútbol mexicano. Eso lo narra este Lenny French en sus memorias, en donde los dos eran apasionados al fútbol, les encantaba el fútbol y se sentaban a platicar. Y sí, en alguna ocasión el presidente Echeverría, en alguna circunstancia del fútbol mexicano, le pidió al licenciado Petricholi pues que lo ordenara y se creó este cargo de gran comisionado. No pudo hacer nada, pero es muy interesante ese capítulo y esa conversación, porque Petricholi recordaba que en esa época de gran comisionado, y estamos hablando, si Echeverría se lo pidió, pues estamos hablando de los principios de los años 70. Petricholi recordaba que había recibido una carta de una persona que le decía que reformara cosas del fútbol mexicano, entre ellas que los árbitros no tuvieran que andar midiendo el tiempo, que se pusiera allá arriba un gran reloj y entonces pues que la gente se pusiera a jugar y que el árbitro se pusiera a ver las faltas y eso, pero que no anduviera checando el reloj, etcétera, etcétera. La persona que le había mandado la carta había sido Lenny French, que había querido cambiar las reglas del fútbol mexicano y lo recordaba el embajador. Entonces, imagínense, 1970 y algo, ¿qué estaba pensando Lenny French cuando le escribió al gran comisionado del fútbol mexicano que el fútbol tenía que cambiar en este país? ¿No? Pues así era. Era un hombre de unas ocurrencias como las que acaba de describir también Jorge. Era un hombre de unos chispazos que luego se convertían en cosas realmente extraordinarias. Bueno, perdón. Bueno, tan extraordinarios como las tareas que tuvo, no solamente en el programa Sopa y Letras, sino también en el programa radiofónico en Morelos Sin Fronteras, ¿no? Creo que él hizo distintas aportaciones, multifacético, por supuesto, en las tareas que él desarrolló y en lo que también contribuyó para que hubiera desde esta asociación un apoyo adicional, una aportación específica para que los jubilados del SEM tuvieran acceso a una pensión digna. No hay que dejarlo de lado porque eso también retrata lo que había en ese gran corazón del embajador. Perdón. Una participación adelante. Adelante, Miguel Ángel. Adelante.
En tanto escuchamos a Miguel Ángel, si alguien más desea tener alguna intervención, algún comentario. Parece que no escuchamos a quienes están ahorita conectados siguiendo esta transmisión. Pero bueno, yo, si me permiten, este libro que realmente, como lo decía Toño, pues rápidamente puede saborearse en todas sus páginas, 34 títulos y además una entrevista, pues que nos hablan del personaje al cual se está homenajeando en esta tarde. Y qué mejor que sea con tan distinguidos periodistas invitados que hoy están aquí presentes. Miguel Ángel, queremos escucharte de nuevo. Pues yo estoy entre sorprendido y muy preocupado porque veo a un cuerpo diplomático silente, cosa que Lenin, por supuesto, no tenía para nada, ¿no? Quizá, para mí, una de las cosas que yo platiqué con Lenin es, ¿para qué sirve un embajador? ¿No? ¿Para qué demonios sirve un embajador? Esto lo sacamos a colación durante una de nuestras comidas mensuales en el Círculo del Sureste, donde siempre pedíamos 4 tacos de cochinita, 3 tequilas dobles, una sopa de esa cosa yucatecas, que no recuerdo cómo se llama, de lima, una sopa de lima, ¿no? ¿Para qué sirve un embajador, Lenin? Esto vino a propósito de mis lecturas de historia. Hay un libro maravilloso, delicioso, que se llama El taller del historiador, de este historiador francés que fusilaron los nazis. En ese momento se me va el nombre porque ya a mi edad las neuronas ya no me funcionan tanto, ¿verdad? Bosch, no creo que se llama. Bueno, y empieza el librito, está en el Fondo de Cultura Económica, si alguien quiere comprar, El taller del historiador, o El oficio de historiar, hay dos ediciones, es el mismo. Él narra que la hija de un colega, el historiador, el hijo de un colega, un chico de 13 años, se le acerca y le dice, ¿para qué sirve un historiador? Y a partir de esa pregunta, él se pone a pensar, ¿para qué servimos los historiadores? Entonces él empieza a hacer una reflexión que se traduce en el libro El taller del historiador, que es una lectura fundamental para quien quiera entender su tiempo, su momento. Yo le decía a Lenin, ¿para qué sirve un embajador? ¿Para cobrar un alto salario, viajar en primera clase y pasársela en los Champs-Élysées o en las grandes cadenas? En el circuito Revlon, creo que ustedes les dicen, ¿verdad? Si alguien me dijo, no sé si sea cierto eso o no, y codearse con primeros... Es uno de los... Sí. Yo he conocido en mi vida a algunos embajadores, a mi paisano Ley, yo soy sinaloense, amigo de mi familia ahí de Culiacán, lo acompañé en Singapur y estuvimos en otras partes, al primer embajador que tuvimos en Nueva Zelanda cuando salíamos de Gortari y abrió esa embajada, yo tuve el privilegio de estar ahí en Wellington con él. En Filipinas estaba yo haciendo un documental sobre el Escuadrón 201 y quien era entonces nuestro embajador, que también se me olvida su nombre, me llevó por toda la isla, a Jorge Montaño en Washington. ¿Quién? Ese, mero. También sinaloense. También, eso no lo sabía. ¿Dónde anda? ¿Vive aún? Vive aún. Está jubilado. No, que es extraordinario, estaba con sus hijos, a Jorge en Washington, en fin. Y le decía yo a Lenin, bueno, ¿para qué sirve un embajador? Un embajador es la diferencia entre el trato entre dos naciones. Un embajador no es un funcionario más, un burócrata más, es un delegado personalísimo del presidente, es un delegado de un estado, pero también es una persona que puede hacer la diferencia entre cómo se llevan dos países. Y citaría uno o dos ejemplos nada más que vienen de memoria. En 1930, antes del gobierno de Cárdenas, Franklin Delano Roosevelt manda su primer embajador a México, que es Josephus Daniels. Josephus Daniels no iba a ser embajador. Josephus Daniels había sido el jefe de Franklin en la Secretaría de la Armada de Guerra, y era
el único de los pocos que le hablaban de tú al presidente y el único a quien Franklin Delano Roosevelt le decía my chief, ¿no? Ya estaba un embajador nombrado, que era el hijo de algún alto industrial estadounidense, cuando Roosevelt se da cuenta de que la relación con México era demasiado importante como para mandar un diplomático de carrera. Entonces manda a Josephus Daniels, que yo creo ha sido uno de los mejores, si no es que el mejor embajador de Estados Unidos en México, y que realmente contribuyó a que la relación ríspida que había durante el gobierno de Cárdenas, con todos los antecedentes de la expropiación, que con todos los problemas que estaban vivos todavía después de la revolución, después de la guerra cristera, después de las expropiaciones, etcétera, etcétera, no pasaran a mayores. Hay una foto maravillosa del arribo de Josephus Daniels en la embajada aquí, que estaba en la colonia Juárez, pues está vestido de charro, y la señora Daniels está vestida con un atuendo oaxaqueño, con un jarro en la cabeza. En sus memorias, que se llaman Un diplomático en mangas de camisa, que yo creo que es algo que los embajadores deberían ponerse ya a hacer de inmediato, escribir sus memorias, creo que no es algo que se nos dé mucho. Josephus Daniels dice que nunca en su vida, en su larga carrera diplomática, era periodista además, era director, era dueño de un periódico en Raleigh, ¿no? En Raleigh, que se llamaba The Observer, si mal no recuerdo. Y era un viejo liberal jeffersoniano, eso también son sus características. Nunca había visto un pueblo como el mexicano, ni había visto un liderazgo como el de Cárdenas, ni había visto cómo un político puede unificar en torno así a todo un pueblo solamente con su ejemplo. Esto solamente se lo hemos visto a Gandhi, por ejemplo. O con eso termino, ejemplos como el de la memoria, ya las neuronas a mi edad. Gilberto Bosques. Gilberto Bosques me parece que tiene un pequeño busto en la Comisión de Derechos Humanos. Le quisimos hacer un monumento en donde finalmente se puso el dictador de Azerbaiyán aquí en Paseo de la Reforma. Quitaron al dictador de Azerbaiyán, pero no pusieron a Gilberto Bosques. Gilberto Bosques hizo más por la imagen de México que, pues, ¿qué quieren que les diga? Pero creo que estaba dentro de sus funciones como diplomático. Hay un testimonio de que le llegó la orden de que ya cesara de dar visas, y Gilberto dijo, eso no lo puedo hacer, aunque tenga la orden de mi gobierno, porque ninguna instrucción indebida tiene que ser obedecida. Y él siguió dando visas y salvó a más personas que Schindler, ¿no? Esto es un extraordinario ejemplo. Yo se los comparto a mis alumnos. Como en el ejercicio de un puesto, hay una raya que puede ponernos a salvo y decir, yo ya no paso esto porque no me corresponde, o una raya que nos puede decir, aquí hay algo que tengo que hacer, porque corresponde no solo a lo que represento, al país que represento, sino a mis propias convicciones. Pero no hay una película sobre Gilberto Bosques, hay un documental, hay algunas cosas ahí, ese pequeño busto, pero yo no sé, yo no conocía la asociación, la sede de la asociación, pero yo no sé si aquí hay una placa en homenaje o en recuerdo de Gilberto Bosques. Y así Sosaya, que fue el representante de Iturbide en Washington, y que le manda esta carta a Iturbide donde le dice, estos republicanos no van a dejarnos en paz hasta que su capital no sea la capital de todas las Américas, tenemos que tener cuidado con esos republicanos. En fin, me parece que la labor del embajador es algo como la de historiador, que es más importante que el nombre, y algo que me parece, creo, estoy convencido, lo sé, Lenin tenía muy claro. Y son parte de las anécdotas, o parte de los recuerdos, o parte de lo que podemos recuperar de su actuación en un puesto tan difícil como el de la Embajada de México en Estados Unidos, y con unos gobiernos que de veras parece que no se enteraron de que Polk se murió, que Polk sigue vivito y coleando, y que así nos pueden tratar, y si no, que vean, hay que ver la entrevista que dio el señor Trump ayer a Fox News, y en donde nos anuncia qué va a hacer con México
en el primer minuto de su presidencia, ¿no? ¿Quién va a parar eso? En parte el embajador. Porque a veces, en parte el embajador, pues, desde luego, bueno, pero ya me hice bolas. Pero bueno, eso quería decir, gracias. Muchas gracias. Parece que tenemos ya conectado a Miguel Ángel y después aquí también hay otra persona que desea hacer uso de la palabra. ¿Podemos escuchar ya, Miguel Ángel? El embajador Bernal también quiere hablar. Bueno, es una fortuna tener a dos Miguel Ángeles, por eso me confundí. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto, bueno, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias Toño por la invitación. Es un placer ver a tantas personas unidas en favor de la presencia que dejó indeleble Lenny French. Yo tuve la fortuna de participar en dos actividades distintas en Washington y en Chicago con Leonardo. Y creo que se ha hablado mucho y se podrá seguir hablando de sus aportaciones, pero además de las aportaciones que hizo en favor de ilustrar y educar a las personas en Estados Unidos, Telecan hizo muchas actividades importantes. Pero en Chicago me tocó verlo de más cerca y las aportaciones que hizo de acercamiento con la comunidad, las alianzas y el fortalecimiento del diálogo con la comunidad de mexicanos en esa plaza fue extraordinaria. Yo creo que todavía a la fecha hay muchas personas que lo extrañan y que darían cualquier cosa por fortalecer la presencia de México allá. Yo quiero también destacar un par de actividades y con esto termino, que nos han mencionado. Dijo que era muy afecto al fútbol, pero también era muy afecto al béisbol. Alguna vez me invitó a jugar béisbol y era un extraordinario jugador que así como hablaba como ametralladora, también corría y hacía envíos de la pelota de primera a segunda. Era extraordinaria su actividad. Pero lo que más recuerdo con agrado de Lenny era que un extraordinario bailarín de cha-cha-cha. Entonces tenía muchas virtudes y facetas su personalidad y me considero muy afortunado de haber estado con él en dos plazas importantes. Me despido saludando a Toño, a Pepe, al embajador y a ustedes el agradecimiento por celebrar de esta manera el libro de Leonardo French que buscaré a la brevedad para seguir divirtiéndome y disfrutando de la amistad con ellos. Muchas gracias. Muy rápido a esto, simple y llanamente hablando de la afición beisbolística de Lenny. Estamos hablando de los años 80, los tiempos de Ronald Reagan, digamos que momentos de relación o desrelación entre Estados Unidos y Cuba estaba en momentos malos, para no decirle de otra manera, y Lenny se iba a jugar béisbol en los campos de Washington con el personal de la Embajada de Cuba, y lo hacía, y decía, aquí estoy yo, y a ver quién me quita. Maravillosa anécdota. Adelante, tenemos otra participación. Sí, por favor, adelante y si le damos el micrófono. Gracias. Hola, soy el embajador José Ignacio Piña, embajador retirado hace apenas 2 años. Fui embajador por 30 años y trabajé en Relaciones Exteriores 49 años. Y recuerdo, ya ustedes hablaron muy bien de la trayectoria de Lenny como intelectual, como funcionario público, como intelectual, en fin. Pero yo quisiera hablar de la parte humana de Lenny, sobre todo que está aquí su esposa, su viuda, porque Lenny tenía una gran capacidad, un gran ser humano, hacía muchísimos amigos. Y recuerdo yo en los años finales de los 70, principios de los 80, ya al final del periodo de López Portillo, estábamos trabajando en la Torre de Tlatelolco, antes del terremoto del 85, ahí, y teníamos algunos funcionarios teníamos 2 privilegios, uno de ir a comer al piso 20 de la Torre de Tlatelolco y luego de la comida
bajar a los espacios de lo que era el acervo histórico diplomático, los jardines, y a conversar. Y el que conversaba siempre o tenía la mano era Lenny, por supuesto, ¿no? Nos tenía todos circulando alrededor del patio de lo que era el acervo histórico diplomático, y la verdad nos entretenía muchísimo, pero sobre todo siempre nos tenía anécdotas. Entonces, un gran conversador, un gran intelectual, un gran amigo, muy generoso con todos nosotros, unos más jóvenes, otros menos, pero con todos tenía una gran amistad. Y yo quisiera además destacar dos cosas que él, como presidente de la SEM, hizo mucho por el fortalecimiento de los diplomáticos de carrera, por todos los compañeros del servicio exterior. Fueron 3 años, si mal no recuerdo, su gestión, pero hizo una gran gestión para fortalecer el servicio exterior mexicano. Y también yo quisiera ahora, como jubilado, reconocer y destacar las labores que él hizo en favor de los jubilados, mucho antes que yo, que ganaban, bueno, no es que hayan cambiado mucho hoy las pensiones, siguen siendo bastante raquíticas, miserables en algunos casos, pero él hizo mucho para que los jubilados tuvieran una pensión mucho más digna que la que se recibía hace 30, 40 años, ¿no? Y eso fue también tarea de Lenny, ¿verdad? Fue repito, un ser humano excepcional, extraordinario, un gran amigo, y todos los compañeros del servicio exterior que lo conocimos le debemos mucho al gran Lenny. Entonces también me sumo al homenaje porque bien lo merece, y muchas felicidades a su vida. Gracias por el libro. Muchas gracias, embajador Piña. Tenemos una participación más, vamos a escucharla. Embajador José Luis Bernal. Sí, muchas gracias, buenas noches a todos, con un saludo con afecto a los participantes en la mesa, a la distinguida coordinadora, y con mucho cariño a Pepe Carreño, a Toño Carranza y a nuestro presidente de la asociación. Creo que las memorias que no hemos recibido, pero que vamos a empezar a leer con mucho gusto, tenemos que leerlas en 2 sentidos. La línea que está escrita, como decía Miguel Liman ahora, con esa ametralladora como conocíamos a Leonardo, pero hay que leer entre líneas también, porque hay muchos capítulos que están ahí entreverados de muchas vidas, de muchas trayectorias, de muchos momentos históricos y de cambios trascendentales en México y en la política exterior. Me tocó convivir con Leonardo desde principios de los 80, cuando estaba él en la Dirección General de Bibliotecas, ahí en el acervo histórico diplomático, y en aquellos años lo que más recuerdo era su dedicación para mejorar las condiciones de los miembros del servicio exterior, las gestiones ante la Secretaría, los movimientos que se hicieron en aquellos años, y siempre el poner la lupa en lo que teníamos que hacer los jóvenes de aquellos años para poder asegurar un mejor futuro en la trayectoria de la carrera y en las prestaciones para el servicio exterior. Posteriormente, a partir del año Embajador, ya no lo escuchamos, es tan amable. ¿Se oye? Sí. Sí, gracias. Entonces, decía, a partir de 1985 ya estaba Leonardo en la embajada, convivimos en la embajada en Washington, nos tocó vivir momentos muy importantes, sobre todo lo que llamamos en aquellos años el cambio de paradigma en la relación bilateral, desde luego con el perfil discreto del embajador Espinosa de los Reyes, pero siempre con diversos funcionarios, entre ellos Leonardo, Miguel Liman, que estaba en aquel momento también en la embajada, tratando de cambiar el diálogo, la conversación, la comunicación y la percepción que en México se tenía de esta relación bilateral. Fue un cambio muy importante que se vivió de 85 a 89, años en los que, repito, ahí coincidí con Leonardo. Yo seguí cuando él regresó a México, y después me tocó convivir con Toño Carranza, que ahora no está aquí en la mesa, donde fue un cambio completo de relación con Estados Unidos a partir de la propuesta del Acuerdo de Libre Comercio y toda la labor
de transformación de la imagen de México, de la transmisión de la información de lo que México era y quería representar para los Estados Unidos, con la coordinación desde México, en presidencia, desde la embajada ya con el embajador Petricholi. Son momentos, repito, que tenemos que leer en estas memorias de diplomáticos, de colegas, de estimados amigos, tenemos que leer también entre líneas. Y más adelante, cuando tuve la responsabilidad de ser cónsul general en Los Ángeles entre 99 y 2001, recuerdo mucho las lecciones que Leonardo me compartía, no solamente como director del programa de comunidades en el exterior, sino por su gran experiencia como cónsul, sobre todo cónsul general en Chicago, que él abrió muchas innovaciones en la gestión consular, que nos compartía a otros compañeros y que en mi caso particular estuvimos impulsando el cómo modernizar, cómo cambiar la gestión consular y cómo apartarla de las prácticas nocivas que en algunos casos la habían caracterizado en el pasado. Son muchos aspectos, quiero nada más mencionar uno muy particular ahora, tomando ventaja de la mesa, las sesiones de dominó que hacíamos, que nos invitaba Leonardo a su casa con Pepe Carreño, que pasábamos muy buenas tertulias en Washington, además desde luego de aquellas lecciones de béisbol que nos daba en el parque de la calle Wisconsin con Miguel Lima y otros compañeros de la embajada a mediados de los años 80. Son muchos momentos, son grandes recuerdos, son muchas lecciones aprendidas de un gran compañero, y creo que es muy importante que la ASEM siga con este tipo de homenajes, de conmemoraciones, de recuerdos, y que quienes ahora estamos retirados en el servicio también en algún momento aportemos otros capítulos a esta gran historia de la diplomacia mexicana. Un saludo a todos con mucho afecto. Muchas gracias, embajador José Luis Bernal. No sé si hay alguien más que desea hacer uso de la voz, si no hay más comentarios para cerrar. Último comentario de mi parte. Una de las cosas que no se ha dicho de Leonardo aquí es que Leonardo era un gran aficionado a la jardinería. Y eso es evidente. Cultivó amistades de la misma manera que cultivaba sus plantas, con enorme afecto y con enorme dedicación. Entonces, maravilloso. Pues además es inspirador su vida, su obra, para revalorar el trabajo de los diplomáticos. No cabe duda que él es un referente obligado, y para quienes no tenemos esta carrera en la diplomacia, pero vemos a nuestros representantes en otros países, sin duda, Leonardo French es por mucho alguien que tendrá que ser un motivo, un modelo a seguir, no solo por la labor, la pasión, la entrega, la profesionalización que dedicó para saber comunicar lo que se debe de comunicar en otro país de las labores consulares. Nuevamente quiero agradecer la oportunidad de tener el micrófono en esta noche maravillosa. Para mí es un lujo, de verdad, y un privilegio estar con ustedes. Don Pepe, muchas gracias también, Miguel Ángel, Toño, y especialmente a David Nájera por la invitación. Muchas gracias y muy buenas noches.